semana pasada arrancamos con este espacio que seguramente llegó para iluminarnos mucho a nosotros y a todos ustedes también que están en casa, porque en esto de asesorar al vecino, a la vecina, llegó Daniel, nos dio mucha información, nos dejó pensando en un montón de cosas y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la mediación comunitaria. Ya me parece un montón y ya te quiero dar la bienvenida. Me parece un montón. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, de bien. ¿Qué significa mediación comunitaria? Bien, la mediación comunitaria es un proceso que tiene de búsqueda de soluciones a conflictos que no necesariamente se pueden solucionar en la justicia tradicional, digamos, o de una perspectiva punitiva o sancionatoria de parte del Estado. Tiene que ver con esto de encontrar soluciones a conflictos barriales, comunitarios, con algunas características. La primera es que las personas que participan, las distintas contrapartes, lo hacen voluntariamente. Nadie está obligado a participar de ese proceso de mediación. La segunda es que, en particular, el equipo de la Defensoría, pero también otros equipos de otras instituciones, lo que buscan es, en esas soluciones, efectivamente, que nadie imponga su mirada frente al otro, exacto, sí, para que haya acuerdos que permitan una convivencia de largo plazo. Entonces es más trabajosa, probablemente, pero tiene esta ventaja de dar sostenibilidad en el proceso de convivencia barrial. Entonces es algo que desde la Defensoría hace unos cuantos años se viene trabajando, se viene capacitando, se ha armado distintos equipos a nivel territorial y hay varios casos interesantes de encuentro de soluciones en donde al principio todo parecía oscuro el panorama, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en momentos en donde muchas veces la solución pasa por la violencia, por ir directamente a resguardarse en el Estado, en la policía, en procesos más represivos, encontrar una alternativa comunitaria, de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de entender que el otro y la otra tienen una forma distinta de vivir, nos parece que es una buena apuesta, digamos. Sin nombrar a nadie, ¿te puedo pedir un ejemplo? Ay, estaba pensando lo mismo. Para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Bien, el típico ejemplo que nos llega, el más básico, digamos, o el que nos llega muchas veces a la Defensoría, tiene que ver con la cuestión de horarios y ruidos, digamos. Ese es un ejemplo entre dos vecinos. Entre dos vecinos o dos vecindades, digamos. La comparsa, ha habido mucho claro, cuando muchas veces ahí está la cuestión más entre vecino y vecina, pero además entre un vecino y algún colectivo de la zona. Ajá. Entonces, bueno, cuando es una cuestión de ruidos molestos, ahí tenés la primera opción que muchas veces se toma, es, bueno, llamo a la intendencia, le pido que haga, que mida, pido que sancionen al otro o a la otra, y muchas veces la solución real de largo plazo no pasa por ahí, sino que pasa por entender que unos y otros tienen horarios distintos, por conocer a la otra persona, ¿no? Por saber cuáles son las costumbres, por saber por qué efectivamente la comparsa sale en tal horario y saber cuál es el recorrido. Entonces ahí hay ejemplos, por ejemplo, en el municipio B, con el caso de las comparsas, que no tiene que ver exclusivamente con un vecino y otro, sino con un colectivo y varios vecinos, se ha trabajado muchísimo, por ejemplo, en una figura que es interesante, que es promotores barriales de convivencia. El municipio B y la Defensoría de Vecinas y Vecinos tienen un equipo, una dupla, que trabaja precisamente en esto, en decir, bueno, del otro lado hay alguien o hay un colectivo de personas que tiene una forma de vida y prácticas que son probablemente distintas a las mías. Entonces, ni ellos son personas que están dedicadas a no dejarme dormir la siesta, ni yo, vecino, soy alguien que no está dispuesto a que efectivamente se desarrolle una práctica cultural e histórica como el candombe. Y ahí, por ejemplo, se ha construido una mesa de comparsas en el municipio. Las propias comparsas han generado protocolos y propusieron a la Junta Departamental, en conjunto con la Defensoría del municipio B, un protocolo de funcionamiento de las comparsas. Se ha empezado a difundir los horarios de inicio y de cierre. Se ha trabajado en la generación de referentes y personas que sean la contraparte del Estado para
pensar en posibles conflictos. Que no coincidan los recorridos. Que no coincidan los recorridos, sino que se respeten los horarios de la previa y el posteriori. Claro. Entonces, bueno, y ahí empiezan hay como la tensión entre derechos válidos de un lado y de otro. Claro. El derecho al descanso, por ejemplo, y el derecho a tener una expresión cultural como es el candombe. El derecho a estar en tu casa, pero también el derecho, que no lo podemos perder nunca, del uso del espacio público. Entonces, en esto de la construcción democrática del espacio público, que se generen espacios de mediación y diálogo, es bien interesante, mucho más trabajoso que el otro de sancionatorio, meramente. No, digamos. Es claro, hay municipios, por ejemplo, el lee también, no lee, pero la gozadera, por ejemplo, no sale siempre del mismo lugar, entonces evita que se genere en una esquina un lugar de posible conflicto. Pero, ¿qué rol juega ahí la Defensoría más allá de facilitar esa flexibilidad de los dos lados? Luego eso queda ratificado de algún lado para que no termine una denuncia porque un vecino se le ocurrió y eso estaba hablado, o que claro. ¿Cuál es el rol que juega en ese acuerdo que se genera y que tiene ese costo que vos decís? Porque tiene que ser... tiene que haber flexibilidad de dos lados para llegar a un acuerdo. Sí, la Defensoría, ahí hay un acuerdo que queda sentado por escrito y genera las condiciones. Los acuerdos son válidos en la manera que tengan una mirada de largo plazo y no la imposición de uno sobre otro. Porque bueno, yo puedo acordar contigo, Tania, algo que realmente no me beneficia y llegar a la esquina y decir, bueno, esto... Lo dejo de lado. Entonces, el rol ahí tiene que ver con darle sostenibilidad a esos diálogos. Entonces, asumir que ambas partes tienen que dejar algo de sí. Entonces, el rol ahí tiene que ver más en clave de articulación, de dejarlo sentado por escrito, de asumir que siempre hay otras alternativas, pero que esas otras alternativas, como puede ser la vía judicial o la vía más en clave más en clave punitiva, y lo único que van a hacer es imponer un nuevo conflicto a futuro. Entonces, el rol ahí de la Defensoría es en clave de diálogo, en clave de sostenibilidad del proceso y de dejarlo sentado. ¿Y cómo se accede? ¿Cómo el vecino... Yo tengo un problema porque la comparsa está a las 2 de la mañana en la puerta de mi casa. ¿Me presento yo o me tengo que organizar con los vecinos, presentar en conjunto, comunicarme con el comunal o con la Defensoría o con la Junta o con el... ¿Cómo? ¿Por qué camino voy? Bien. ¿O puedo ir yo solo? Puede ir un vecino, un colectivo de vecinos y vecinas. Nosotros casi que la tercera pregunta que le hacemos a alguien cuando hace este tipo de planteo es ¿cuántas personas están detrás de esta situación? Porque a veces lo que sucede es que alguien llama individualmente. Dice, bueno, a mí me pasa que el espacio público, la plaza, pasa tal cosa, tienen tal uso. Bueno, ¿y cuántos vecinos más hay en la vuelta? No, me pasa a mí, le pasa al almacenero, le pasa a la maestra de la escuela y demás. Pero nadie quiere ir. Y entonces nadie quiere ir, pero entonces ahí lo primero que hacemos desde la Defensoría es tratar de ir directamente al barrio. Ahora, de hecho, salgo de acá para un barrio en la zona del municipio F. No, porque yo tengo una situación, pero eso estoy averiguando también, no solo por curiosidad. Pero desde la Defensoría lo primero que se averigua es cuántas son las personas que están involucradas en esto. Puede ser una. Es probable que una sola persona sea, o también puede ser un colectivo. Ahí depende del tipo de conflicto urbano que surja. Y en función de eso se avanza en solicitarle. Muchas veces nos pasa, bueno, yo tengo un problema con tal vecino, y entonces le decimos, bueno, me gustaría que medien porque escuché algo de esto. Bueno, pásenos el teléfono al vecino. No lo tengo. Y eso es un dato no menor. Es cómo puedo yo tener un problema con un vecino sin siquiera sé cómo se llama, o tiene un teléfono, los problemas de vecindad existen en clave de no diálogo, digamos. Y ahí lo que hacemos de la Defensoría es estimular a que podamos tener un contacto con cada una de las partes, que se puedan sentar, que puedan conocer cuál es la realidad. ¿Por qué hay tanto ruido a la madrugada en el apartamento de arriba? ¿Son molestos? Y bueno, capaz que en realidad es una persona mayor que tiene un andador, que necesita ir al baño, y capaz que yo me enojo mucho con esa persona sin saber que efectivamente es una persona mayor, que necesita ir al baño cada tantas horas y que tiene que utilizar un andador. Estos gurises hacen ruido, bueno, pero capaz que los gurises están en los exámenes finales y no es un ruido en clave de fiesta, sino que es chiquilines que se juegan la beca estudiantil para el año que viene, entonces necesitan estudiar toda la madrugada.
a lo que voy con esto es, siempre es importante y para nosotros es un estímulo permanente el diálogo entre vecinos y vecinas y el entender cuál es la postura del otro y de la otra. Muchas veces la solución implica solo un diálogo mínimo. A veces es mucho más complejo y ahí nosotros estamos trabajando en la generación de redes territoriales que nos permitan identificar aquellos conflictos que son mucho más complicados que el conflicto más individual y de vecinos, sino que son conflictos que a veces tienen que ver con, llamémosle barra de vecinos o esquinas complejas, en donde la solución no aparece inmediatamente, digamos. Y el fomentar el conocimiento de las cosas es como una estrategia, porque sé que ahora van a tener un taller con un experto argentino, creo que es, para fomentar esto. ¿Tiene que ver con lo de los promotores de convivencia? Tiene que ver con la idea de construir una red territorial de promotores de convivencia y una red de apoyo también a la Defensoría a la hora de pensar dónde están los conflictos y cómo podemos mediar, aún sobre todo pensando en esto de prevenir conflictividades, digamos. Sí. Hay que asumir que el conflicto es parte de la vida cotidiana. Todos tenemos intereses distintos, formas distintas, horarios distintos, formas de vivir nuestro barrio distinta, pero lo que hay que asumir es que esos conflictos pueden ser mínimas tensiones o diferencias o pueden irse incrementando. Para eso nosotros coordinamos con Alejandro Nató, es un mediador experto de la Defensoría del Pueblo Argentina que ha trabajado en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en México, ha dado ya cursos acá en Uruguay, que va a venir el 6, 7 y 8 de febrero. Lanzamos ayer las inscripciones y van a estar hasta el 31 de enero. Va a ser en el espacio Colabora durante 10 horas, teniendo un taller que está destinado a ¿quiénes? A personas organizadas, concejales vecinales, a instituciones académicas, estudiantes, a organizaciones barriales o a vecinos y vecinas que les interese acercarse a esta cuestión de la mediación como una herramienta que yo creo que el país todo, pero en particular Montevideo, tiene que explorar, que es esto de decir: nosotros, la forma en que estamos solucionando conflictos hoy no está siendo ni eficaz ni eficiente, porque está siendo una forma punitivista, digamos, y siempre desde el lugar de la represión y de la sanción. ¿Cualquiera se puede inscribir? Cualquier persona se puede inscribir en las redes sociales de la Defensoría y en varios grupos de WhatsApp ya está circulando el formulario. Y son esos 3 días, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 son 10 horas en total, en la tarde del 6 y del 7 y en la mañana del 8 en el espacio Jueves, viernes y sábado. Jueves, el viernes espacio Colaboradores era grande, donde está la ficha. Y Mercedes. Ahí está. Y es espectacular porque es un lugar muy céntrico. Felicitaciones también por ese espacio a toda la Intendencia, ¿no? Que es un espacio que es de cogestión, pero que está, de verdad que es dignísimo, es un lugar hermoso para conocer, aprender y hacer propio. Y vamos a tener intérpretes en el SU. La idea es luego generar redes. Estamos pensando en alguna red territorial en otra zona no céntrica, en la zona de confluencia del municipio A, C y G, para seguir luego con otros talleres. El objetivo fuerte de la Defensoría en este semestre es consolidar esta red de gente que nos ayude a identificar conflictos y que nos ayude a generar nuevas herramientas de mediación, porque esto es otra cosa que es bien importante de transmitir. No está todo preestablecido en clave de mediación. Tiene que haber mucha escucha, tiene que haber mucho de aprender de la forma de vivir del otro y de la otra, y por tanto cosas que sirven en una zona no sirven en otra, o formas de accionar que sirven con una generación más joven no sirven con otra generación más veterana. Entonces, el generar redes en todo el territorio nos permite lograr una llegada potente de la Defensoría, sobre todo en la periferia, que es nuestra prioridad, pero además nos permite entender a priori cuáles son los códigos de diálogo y de convivencia que hay en cada zona, digamos. ¿Esta capacitación me puede dar esperanzas laborales, digamos, tanto en un centro comunal como en un barrial, como en la Defensoría? Va a haber un certificado de participación de la Defensoría, no hay mayor expectativa que la propia práctica cotidiana, digamos. Y es una herramienta que tiene que ver con la práctica cotidiana de cientos de personas que tenemos en Montevideo trabajando para los barrios. Los concejales vecinales, por ejemplo, las comisiones directivas de las cooperativas. Las
comisiones fomento de la escuela, Sí. los colectivos de usuarios de las policlínicas. Imaginen, bueno, las organizaciones que están vinculadas con el baby fútbol, por ejemplo, o con los ámbitos culturales. Piensen ustedes en la cantidad de conflictos que hay en cada centro cultural. Abrir un centro cultural es una muy buena noticia para el barrio, pero probablemente en muchos barrios abrir un centro cultural es un conflicto muy fuerte y un rompedero de cabeza para quienes lo organizan, sí. que muchas veces lo hacen desde un lugar honorario, pensando en el desarrollo del barrio, y que terminan teniendo conflictos reales con el resto del barrio. Entonces, y hablando de honorario, ¿esto tiene costo? No tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Para el usuario. Para el usuario. Y el objetivo real explícito de la Defensoría es quienes participen, queremos que se animen a ser parte de una red de trabajo territorial y que articulen, porque esto de asumir que la forma en que yo trabajo en mi barrio puede ser muy interesante para alguien que trabaja en otro barrio y un tema absolutamente distinto. Y es un llamado también de atención a asumir que en nuestros territorios tenemos derechos vulnerados permanentemente y que no siempre la respuesta tiene que ser desde la represión estatal, entre otras cosas porque el Estado no está demostrando tener, ni el departamental, ni el nacional, en los distintos niveles de gobierno, no estamos demostrando tener capacidad de resolución de esas conflictividades. Y entonces, bueno, buscar otras herramientas que nos permitan pensar distinto. Y proyectar en el tiempo, ¿no? Dar soluciones que sean duraderas, no que sean del momento. Exacto. De que vengan y hagan parar ese parlante. No, es para toda la vida. Muchas gracias. Estamos en contacto y vamos a seguir aprendiendo durante todo enero. Muchas gracias. Igual todos los funcionarios que... Les dejaba un regalito acá. Les traje uno para todo el equipo. Eso? Es una publicación de mediación comunitaria, un material didáctico que tenemos en la Defensoría, que viene desde hace años trabajando en el tema. Muy bien. Maravilloso. 7 minutos hace que te está esperando. No, me voy. Ay, Chao, perdón. chao. Gracias. Quedamos gracias. escuchando y... Nos quedamos colgados. Dios, perdóneme. Tarde.